en la gracia y misericordia de Dios, pues puedo compartir la palabra hoy a ustedes, amada iglesia. Gracias a Dios por la vida del pastor, de mi esposo, que me dijo, hoy te toca. Y como buena sierva de Dios dije, híjole, me toca. Pero yo estoy agradecida con Dios porque cada día, cada momento que yo me toca compartir, digo, Señor, ¿qué comparto? Y no sé si usted ha oído muchas veces de los predicadores que muchas cosas de las que Dios nos da, primeramente es para Él, dígalo, para el predicador, primeramente para nosotros. Pero también Dios trae por medio de nosotros palabra para usted, hermano. Y yo le pido que usted abra hoy su corazón, que tenga esa atención a la palabra de Dios y que tome su parte. Cerremos ahí nuestros ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos hoy a ti este día, Señor, que nos permites estar reunidos como iglesia. Aún, Señor, los que están en transmisión, Señor, y tú seas, Señor, sobre sus vidas, sobre sus corazones, Padre, porque es real, Señor, que tú eres un Dios y un Padre para nosotros, en el cual siempre tienes en tu corazón el estarnos, Señor, alimentando de tu palabra para los tiempos, Señor, en los cuales vivimos cotidianamente. Padre, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo para que nuestro corazón sea receptivo y podamos, Señor, recibir esa palabra que viene de ti, oh Padre. Tu palabra nos recuerda: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice. Amén, aleluya. Pues el tema de hoy se trata mucho de, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted ha ido a buscar un trabajo, ¿qué hace cuando usted va a buscar un trabajo? Usted llega y le dice, bueno, pues llene esta solicitud y todo está bien padre, ¿no? La solicitud usted la llena, todo, pero después le dicen, ahí usted cree que ya piensa que ya usted ya tiene el trabajo, pero luego le dicen, ¿sabe qué? Usted va a entrar a un proceso. Y entonces es cuando empieza uno a temblar las piernitas y a sudar las manos, y que pásenme el Kleenex porque ya estoy sudando todo. Así sea su trabajo también, un trabajo independiente, en cuando usted va a adquirir que le den un trabajo. No agárrenle, ay, qué bueno que vino, hermano Carlos, bueno, señor Carlos, qué bueno que vino, lo estábamos esperando, pásele, aquí está todo. No, hay un proceso. ¿A quiénes les gustan los procesos? Ay, veo así como caras muy serias. ¿A quién les gustan los procesos? Aunque no les guste, sonría. No, a mí no, pastora, a mí tampoco me gustan los procesos, pero siempre tiene que haber un proceso en nuestra vida para poder avanzar y cumplir un propósito. Los que están estudiando han tenido un proceso de ¿cuántos años? 3 de preescolar. Cuéntenle, 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria. Es que como ya tengo mucho que estudié, ya no me acuerdo, ¿no? 3 de secundaria, 3 de medio superior y dependiendo, echan unos 5 de una carrera. 20 años de un proceso. ¿Para qué? Para poder recibirse en la carrera o en lo que ellos quieren trabajar. ¿Cuántos aguantarían 20 años de un proceso? ¿Cuántos? ¿No? Ay, Dios mío. Pues hay jóvenes aquí que han aguantado el proceso. ¿Usted estudió? ¿Sí? Entonces aguantó el proceso, ¿no? Quien no estudiamos, bueno, yo en los 15 llegué a mi proceso. Pero llegan a un proceso y a un propósito. El propósito es una etapa diseñada por Dios, no por el hombre, por Dios.
para que los que han sido llamados a un propósito, seamos madurados en nuestro carácter, en nuestra fe y preparándonos para un propósito mayor. ¿Usted cree que en las iglesias, y disculpe la palabra que voy a ocupar, y no quiero que usted sienta que se la estoy diciendo a usted, yo nomás, si oyó lo que oré, dije, Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, y lo que sea para usted, agarre, lo que no, suéltelo. ¿Usted cree que en las iglesias habrá fósiles cristianos? No me diga, nomás piénselo. ¿Por qué? Porque no hay un propósito, ha sido llamado, pero no ha habido ese propósito, ese proceso de Dios para cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito para su vida, hermano Carlos? Hermana Elvia, hermana Julieta, hermano Edgar, y bueno, ya se me fueron los nombres, pero ¿creen que ustedes tengan un propósito en Dios? ¿Alguien que me pueda decir qué propósito tiene Dios para su vida hoy, ahorita? Dígamelo rápido. Tardaron. El primer propósito que usted tiene para su vida es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ay, no, ese es para el pastor. Para todos. Ese es su primer propósito para usted y para mí. Pero para poderlo hacer, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida? Un proceso, una convicción, ¿sí o no? Porque usted no va a predicar a alguien que no se ha manifestado en su vida. ¿Sí o no? ¿Cierto o no? Que no le ha conocido a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito han sido llamados. Si usted ha sido llamado por Dios, va a tener un propósito en Dios. Tenemos que tener siempre presente que el proceso no es un castigo, sino una herramienta que Dios ocupa en nuestra vida para transformarnos a su imagen y semejanza. Aleluya. ¿Cuántos dicen, estoy dispuesto al proceso? Todavía no los veo convencidos, pero no se preocupe, apenas acabo de empezar. El proceso representa una serie de etapas y eventos o pruebas, etapas. Los que ya estamos en el 5º piso, ya hemos pasado etapas. ¿Cómo se siente usted ya en el 5º piso? Ay, como que ya nos cuesta. Hablaba con un hermano hoy en la mañana y él se dedica a ir a surtir un artículo, él trabaja para una empresa y me estaba diciendo, antes me cargaba 4 cajas y ahora voy por 2 y regreso por las otras 2. ¿Por qué? Porque cuando vamos pasando por las etapas, sí o no, vamos siendo debilitados a veces. Pero bueno, esa no es la razón del proceso de Dios, sino al contrario. En el proceso vamos tomando forma, vamos siendo tratados en nuestro carácter. El proceso representa una serie de etapas, pruebas. ¿A cuántos les gustan las pruebas? Ay, no, hermano. La verdad, yo digo en primera, si hablamos de las pruebas naturales de que les van a hacer un examen, yo paso. Digo, mejor hágamelo orar. Sí, aviénteme la pregunta así, yo la agarro al aire. Pero la verdad es que las pruebas son difíciles, ¿sí o no? El carácter tiene que ser desarrollado para prepararse en la fe y un propósito para que las promesas de Dios sean cumplidas en nosotros. ¿Cuántos dicen, dice el predicador, cuántos quieren esta promesa? Y todos, aleluya, ¿no? Y todos contentos, sí, gloria a Dios. Pero muchos no quieren pasar un proceso. Una promesa se cumple en ti y en mí porque Dios ya te llamó,
ya te ha estado procesando y cuando viene una promesa a tu vida, entonces puedes creerla. ¿Por qué cuando hay personas que usted le habla de Cristo no pueden creer en una promesa que Dios hace? Porque no han tenido ese cambio de mentalidad, ese proceso en su vida. Jesús lo dijo, que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales, hermanos. ¿Sí o no? Si usted le dice a uno que no es creyente y no ha caminado con Jesús y ha sido procesado, le dice, porque al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ay, ¿cómo? ¿La enfermedad me va a ayudar a mí? ¿Sí o no? Pero la palabra dice a los que han sido llamados, a los que han sido procesados, a los que han sido tratados por Dios a través de su Espíritu Santo. No consideremos un castigo el proceso, sino una herramienta divina. Que seremos transformados en nuestra madurez, refinados. Esto es algo similar al oro. Muchas veces, en muchas predicaciones se toma ese ejemplo del oro. ¿Cuántos les gusta el oro? Qué bueno, hermano, porque ya está muy caro, que no les guste. Pero véalo nomás y cuando usted lo vea y lo vea bien precioso, pasó por un proceso muy fuerte. Y algo de lo que, de las etapas de los procesos del oro es pasado por fuego. Y no es porque seamos bomberos, hermano, porque los bomberos pasan por fuego y no, usted y yo vamos a ser pasados por fuego. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Bien? ¿El proceso? Bueno. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:18, dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, es la NTV. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza toda su plenitud. ¿Qué es esto? Que como hijos de Dios vamos a ir en aumento, en aumento. ¿Qué hace el proceso en nuestra vida? Nos forma nuestro carácter. Pero no el carácter que dice, así soy yo, así es mi carácter. Y que me aguante quien sea. Y que ni se me acerquen cuando me vean enojado. No estamos hablando de ese carácter. Recordemos en la escritura cómo era Pedro. ¿Era qué, mi hermano? Fuerte de carácter, arrebatado. Era su carácter de Pedro. Y entonces podemos decir, bueno, pues si tenía ese carácter, pues Dios se lo dio, ¿no? ¿Sí o no? Yo ya lo puse a dudar. Pues sí, realmente tenemos una naturaleza humana, pero Dios dice en su palabra que nos tiene que procesar, cambiar. Ese carácter de Pedro tuvo que ser moldeado, transformado. Fue arrogante, era valiente cuando fue, pero ya tuvo un proceso, Pedro, cuando dice que fue y predicó en la prédica de los 3,000 que se convirtieron. Sí, fueron 3,000. Sí. Si no, corríjanme. ¿No? Sí, fueron 3,000. Eso, hermano. Y su carácter fue procesado y cambiado. ¿Gritaba? Sí, ahora gritaba como yo, pero no gritaba cosas que no le agradaban a Dios, sino Dios le dio esa voz para predicar el evangelio. Fíjese que cuando yo era joven, cuando yo era joven, siempre me decían los hermanos, ay, hermana, usted tiene una voz bien fuerte, ay. Y las hermanitas que son más así, más retacaditas y su voz más bajita, suave, pues les molestaba, pero un día le dije, sí, hermana, pero pues esta voz de Dios me dio para estar gritando, compre el talento, lleve el talento, Dios le bendiga, aleluya, y todo. Y todas las cosas Dios nos las da por algo, ¿verdad?
A las que tienen la voz más suavecita, esas las ponen ¿en dónde? En la recepción. Pásele, por favor, bienvenido. Yo digo, bienvenido, y hasta se espanta y hasta se va, ¿no? Pero Dios por eso nos da algo, nos procesa, ¿no? ¿Y por qué hablé de la voz? Pues por Pedro, que para eso Dios le dio la voz para predicar fuerte. Entonces Dios nos va a procesar nuestro carácter. Es verdad que el carácter es necesario para que sea tratado por Dios. Es importante nuestro carácter para el cumplimiento de las promesas, de cumplir un propósito. ¿Es importante, usted cree? Sí. Mira, la iglesia es como una escuela en la que donde Dios nos está enseñando con paciencia y perseverancia y confiando en Él, que Él nos está procesando. Me gustó este canto que dice, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿cuántos dicen amén? Amén. Díganlo con seguridad. No digas que Dios me va a oír. No, aunque no lo oiga, ya lo conoce en su corazón lo que está pensando y lo que hay en su corazón. Entonces, tenemos que ser transformados en nuestro carácter. Piense ahorita usted, ¿qué debe ser transformado ahora en su carácter? ¿En su qué? Su carácter. Pero ¿qué hay en su carácter que no le agrada a Dios? Que cuando me enojo, luego, ¿qué? ¡Pum! Explosivo. ¡Pum! Esos cohetes chinos, ¿sí los han oído? ¡Pum! Hasta se siembran. ¿No le ha pasado así que cuando alguien está hablando usted con alguien y ¡pum! Saca una bomba ahí fuerte de su carácter y mejor la persona le dice, ¡ay, nos vemos! Y se da la vuelta. Qué bueno que usted identifica eso. Entrégueselo a Dios. Dice que Él ha dado tanto el querer como el hacer. No se esté disculpando cada momento, hermano, porque Dios quiere procesarlo. Entrégueselo. Ay, con Él nací, con Él me voy a morir. No, entregue el carácter a Dios. Ajá. No veo muchos amenes, pero bueno. Pero al menos están despiertos, los veo con ojos abiertos y eso me anima. Ya que a través que el proceso tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? No descuidando nuestra relación con Dios. Mire, cuando somos procesados y Dios está procesando nuestro carácter, mejor decimos, señores, voy a dar una pausa, un time. No, hermano. El oro no puede decir, sáquenme. Bueno, no habla, ¿verdad? Pero supongamos, no puede decir, sáquenme. No, lo meten y es procesado y procesado. Y usted entre más siente ese proceso, no se aleje de Dios. No, mejor ahí la dejo a medias. Como cualquiera haga esto, hágalo. Pero algo que le va a ayudar a usted a hacerlo es la relación que tiene con Dios, ¿sí? Usted ha orado a Dios y dice, Señor, ve mi carácter. Tú lo conoces todo. Ante ti no puedo ocultar nada. Perdóname y yo quiero resarcir. Si algo hizo mal, resarcir esto. Dame la oportunidad. Y no esté orando, ay no, Señor, mejor que ni se presente la hermana, Señor, o que se presente mi jefe. No, Señor, no, el carácter se prueba ahí. ¿Cuánto lo ha dicho? ¿Cuándo usted ha dicho eso? Yo me pongo de ejemplo, discúlpenme porque ya también he tenido una reflexión de alguien que me dio un comentario y es verdad, yo me voy a poner como ejemplo, a nadie lo voy a poner más que a mí. A nadie más. Y yo le he dicho, Señor, que ahora que presente esta situación, dame las palabras correctas para poder hablar. Yo someto a ti mi carácter. Yo someto a ti lo que a veces yo pudiera hacer en mi defensa, pero tú eres mi defensa. Y a veces, ¿sabe qué me ha pasado? Que ni a veces he tenido que hablar. Ya cuando llego está todo arreglado. ¡Aleluya!
pero a veces sí he tenido que hablar. Pero Dios dándomela para nuestro carácter tiene que ser sometido. En Gálatas, Pablo nos recuerda y nos dice: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sabe dónde nos prueba más Dios? ¿Dónde Dios nos está procesando cada día? En el próximo, en el que tiene usted a su lado. En el otro próximo. En el esposo, en la esposa, en los hijos y en la iglesia. Ay, pero ¿por qué voy a aguantar al hermano? Pues se supone que somos todos cristianos. Pues sí, hermano, pero cada uno estamos siendo procesados de diferente manera. Y ahí es a donde vas a probar. Vas a ser probado para el propósito que ha sido llamado. Imagínese más o menos cómo Dios me fue procesando tanto. Estaba pensando, y yo a los 14 años acepté a Jesucristo como mi Salvador, me bautizó con su Espíritu Santo, y desde ahí, hermano, tengo 40 años en un proceso en Dios. ¿Ya sabe cuántos años tengo? 54. Si fueron los 14 y 40 tengo en la iglesia para estar en este lugar. Y todavía, hermana, estoy siendo procesado. Porque cuando vemos que la oveja no obedece, y Señor, pues ya le dije 3 veces y le dije, te va a volver a decir y le vas a oír y le vas a volver a decir esto. Perdonar. Nuestro carácter tiene que ser procesado. Pero aleluya, gloria sea Dios, llegamos a este punto. Los procesos solamente son temporales. Usted va a llegar a un proceso y Dios va a cortar ese proceso en donde usted ya fue tratado en su vida. Es real que todos, cuando estamos pasando por los procesos, vienen a nuestra mente: ay, Señor, ¿qué habré hecho en mi vida? ¿Qué pecado oculto tendré? No, hermanos, el proceso es algo en el cual dijimos que es una herramienta espiritual que Dios utiliza para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo. ¿Los procesos tienen fecha? Sí, gracias a Dios, todo el tiempo tienes todo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, quiero ya terminar por su Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo se requiere y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Aunque cuando estamos siendo procesados, sentimos que ya es mucho el tiempo que está Dios procesando nuestra vida. Ajá. Pues en 2 Corintios 4:17 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más que las dificultades. Cuando somos procesados sentimos que ya no podemos. ¿Usted ha sido procesado en alguna área de su vida? Yo sí. Y a veces le he dicho a Dios: ya no puedo, Señor. Y a veces decimos: Señor, acaba ya con esto, lo que he de pasar, que pase ahorita. Mire, en la semana me encontré unas señoritas, esas de blanco con azul, que andan ahí poniendo unas vacunas. Y entonces que me agarran a mí, ¿no? Ay, que me agarran. Dije: ay, santo Dios, bendito. Disculpe, señora, ¿le gustaría a usted vacunarse de sarampión y rubiola? Y yo le dije: ay, es que no tengo tiempo, es que voy a ir. Y le dije hacia dónde iba, ¿no? Y me dice: es rapidísimo, es rapidísimo. Y le digo: ay,
¿Y qué reacción tiene? No, pues a veces sí, ay, no, ya, y para no hacerse tan cansada, dije, pues si ya desde cuando quería vacunarme, y no, pues de una vez. ¿Y qué le hago? ¿En qué brazo? Y que me dice, en el izquierdo, ya que me pongo. Y ya le digo, pero rápido, señorita, rápido, porque si no, yo ya se me hace tarde y si no me voy a arrepentir, le dije, ¿no? Y ya me dice, sí, tú apúntale. Y le dice, ¿cómo se llama? Y ya empezó una a apuntar mi nombre y la otra a prepararla. Y yo decía, ya me quería, ya dije, ¿en qué me metí, no? Y entonces ya, para no hacerse larga, le digo, Padre Santo de la Gloria, ya me iba a inyectar la señorita, Padre Santo de la Gloria, Señor Jesús, agárrame en tus manos, Señor, que no me duela, Padre. Y nomás la señorita se me quedaba mirando, pero yo tenía muchos nervios, ¿no? Pero gracias a Dios no me dolió, gracias a Dios. Yo creo que son más los nervios que tiene uno, ¿no? ¿A qué voy con eso? ¿Sí o no? Cuando estamos en las pruebas y en el proceso, dice uno, Señor, ya que pase. Y apúrale, Señor, porque ya no aguanto. Y Señor, y ya mañana que amanezca yo abra mis ojos, sienta que todo fue como un sueño. Pero, ¿qué crees? Que amaneces y lo primero que recuerdas es decir, estoy en esta situación. Te tengo una mala noticia, Dios no es como el microondas. Tan, segundos, sale la sopa, salen las palomitas, sale todo. Dios tiene que llevarte por ese proceso. Pero recuerda que Él no nos dará más de lo que podamos resistir. Fíjate que esa palabra me llena tanto en mi corazón. En uno de los procesos que tuve en Dios, así le dije a Dios ahí en tu casa, estaba en mi recámara y me solté a llorar y le decía, Señor, ya no aguanto más, Señor. Ya no aguanto más, Padre. Y el Espíritu Santo vino y me recordó la palabra, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Y luego dije, Señor, así es, Señor. Es que renueva mis fuerzas, ayúdame. Y todo lo estaba haciendo orando y llorando. No es malo que te salgan tus lágrimas. Dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces pensamos que en los procesos estamos solos. ¿Sí o no nos llega a pasar? Señor, ¿qué no me ves? Señor, ¿por qué esto? Señor, pero el Señor está ahí contigo. Más bien, ¿a dónde tú has puesto a Dios? Mira, algo de lo que tenemos que cuidar cuando estamos en los procesos es nuestro corazón. Que el dolor anide, que la frustración anide, porque cuando tú estás en un proceso difícil de un problema, de una enfermedad, de situaciones con los hijos, no sé cuántos procesos Dios empieza a utilizar alrededor de nosotros, y voltea a ver a otros y dices, mira, y ese hermanito bien tranquilo, y yo sufre y sufre, y nadie me pregunta cómo estoy. No, y cuando uno está enfermo, que la fiesta, y yo, ¿cómo voy a ir? Mira, yo estoy enferma. Y entonces cuando tú no empiezas a entregar todo eso a Dios y a mirar a los que te rodean, que ellos están aparentemente, porque no sé qué Dios esté haciendo en sus vidas, verlos a ellos a veces puede traer a ti amargura, ¿sí o no? Frustración, enojo, ira. En tu proceso tienes que guardar tu corazón. ¿Y cómo lo vas a guardar? En oración, leyendo la palabra y congregándote, para que en ese proceso tú puedas soportar. Voy a poner un ejemplo. De alguien que fue procesado. José pasó por un proceso difícil. Sus hermanos lo vendieron. Y cuando lo vendieron, pues no lo vendieron así como diciendo, a ver, vamos a vender a alguien que te va a cuidar y vas a llegar a un lugar muy padre y todo. Lo vendieron como esclavo. Y cuando lo vendieron, alguien
le requirió sus servicios y tomó, a ver, les voy a dar la cita bíblica, Génesis 39, versículo 20 al 23. Y tomó su amo a Josué y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en su mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que al cuidado de José estaban, porque Jehová estaba con José y él hacía, y todo lo que él hacía, todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. José tuvo un proceso fuerte. Fue a dar a la cárcel por un falso testimonio. Alguien que ahorita, como estamos las cosas, que las mujeres pueden hablar y vámonos a la cárcel los hombres. Y que él me hizo esto y vámonos a la cárcel. Y los acusan. Así, fíjense, todavía no vivía 20, 26 José, y ya había eso, que la mujer nomás le levantó un falso y no tuvo defensa José y lo... Pero había un plan y un propósito de Dios y un proceso en la vida de José. Tanto que fue que él ahí trabajaba. Él empezó a entender que Dios estaba con él. Y entonces, cuando él lleva ese proceso, algo de lo que pudo haber en José cuando Dios trató con todo eso, porque Dios tenía un plan y un propósito, fue una bendición José para su familia. Y el resultado del propósito y el proceso fue ese. ¿Por qué? A lo mejor muchos no saben la historia de José, pero José, cuando fue vendido por sus hermanos, llegó a ese lugar y Dios lo llevó ahí, y después lo sacó de la cárcel y estuvo trabajando para el rey, y después hubo hambruna, y entonces los hermanos por pura casualidad volvieron allá, y ellos pensaban que José ya había muerto, pero cuando vieron que José estaba en un cargo que el rey le había dado, fue una bendición para su vida. Tus propósitos para tu vida van a ser bendiciones para otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios no me lleve a la cárcel, pues no sé, hermano, la verdad, y yo ya no le puedo garantizar nada, dónde Dios lo va a llevar o qué Dios le va a hacer. Otro que fue procesado durante 40 años fue Moisés. 40 años, hermano. 40 años. Él fue procesado apacentando ovejas ni eran de él, eran de su suegro. ¿Cuántos dicen, ay, ni yo mi suegro ni le doy a mi suegro? ¿Sí o no? Casi la mayoría. Pero Moisés fue procesado cuidando las ovejas de su suegro. Ay, qué procesos tan más fuertes, ¿no? Y entonces, cuando una ocasión que tenía ya 40 años apacentando ovejas, en una de esas vio una zarza que ardía. Y muchos sabemos que ahí le habló Dios y le dijo que él iba a ser usado para sacar al pueblo de Israel. ¿Y por qué fueron 40 años? ¿En dónde estuvo Moisés cuidando ovejas los 40 años? En el desierto. Y si quiere usted la cita, es Hechos 7, 29 al 32. ¿Cuántos hemos pasado por desiertos? Y cuando hablo por desiertos es que a veces en nuestras vidas vienen situaciones difíciles.
pero Dios te está procesando. Moisés fue procesado de una manera tan tremenda que usted conoce cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Era un pueblo, lo describe la palabra, necio y duro. ¿Usted ha tratado con una persona necia y dura? No me diga, ni la volteé a ver. Nada. Pero es fuerte. Dices, pues que ¿por qué no entiendes? Pero Moisés no trató con una. ¿Cuántos eran? Una multitud, muchísimos eran. La verdad no sé cuántos, pero eran muchísimos. Necios, duros. Imagínense el proceso que tuvo Moisés. Lo bueno es que usted se llama de otra manera, no se llama Moisés. Porque si no, imagínese. Y a veces nos quejamos con los procesos que Dios está haciendo en nuestra vida. Yo últimamente 3 años que he llevado un proceso en mi vida, yo he estado teniendo una expectación de lo que Dios va a hacer más adelante en mi vida. Porque si le he dicho a Dios, Señor, me estás procesando de una manera fuerte. Nunca me compararé al apóstol Pablo, ni a Moisés, ni a José. Pero los procesos son para vida y no para muerte. Los procesos son para bendecir también a otros hermanos. Porque José, siendo vendido y levantado falso y estuvo en la cárcel, después de todo ese proceso, porque él guardó su corazón a Dios. Y cuando te estoy diciendo que guardó su corazón, no es que no haya llorado, no haya sentido ese peso de los procesos que Dios estaba haciendo, pero guardó su corazón en Dios, siempre diciendo, Dios, ¿qué vas a hacer en mi vida? Yo le he dicho, Señor, quita, Señor, todo dolor, toda situación, para que el proceso venga y sea y nazca para vida y no para muerte. Muchos se quedan en el proceso, se quedan maldiciendo, se quedan con amargura, porque no están tomando de la fuente que es Jesucristo. No son fáciles los procesos, amados. Nadie queremos ser procesados. Nadie queremos pasar por situaciones difíciles. Pero la palabra de Dios se cumple, hermanos, que todos pasaremos un día por situaciones. Pero Jesús nos dijo, yo estoy con vosotros. Yo les he dejado al Consolador, el cual les guiará. Y algo de los procesos cuando estamos siendo procesados es que el Espíritu Santo de Dios tiene que morar en nuestra vida para caminar, para crecer, para ser moldeados. El proceso se requiere perseverancia en la fe. ¿Cuántos dicen amén? En creer que Dios está ahí en tu propósito, a pesar de las dificultades, confiando en que Dios, oiga lo que le voy a decir, en que Dios mantiene el control de su proceso. Dios mantiene el control de mi proceso. Dios mantiene el control de todo lo que yo he de pasar. Algo que es tan precioso, ese salmo que dice, Padre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando usted esté siendo procesado y sienta que no soporta, porque sí pasa,
doble sus rodillas y dígale: Señor, dame fortaleza. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvador, tú eres el que consuela, tú eres el que animas el corazón. El proceso es el único camino en nuestra formación. No hay otro camino, hermanos. Cuando tú miras a otra persona, y yo me he admirado y me seguiré admirando de las personas que tienen un ministerio de sanidad. ¿Te ha tocado ver a esas personas que llegan y dicen: voy a orar por los enfermos y sanan? Esas personas fueron procesadas de una manera fuerte para llegar ahí. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Dios hará. Yo he orado estos últimos años diciendo: Señor, procesa a tu iglesia. Procesa a tu iglesia, que pueda entender que lo que esté pasando, tú te mereces un lugar en el cual ellos tienen que buscarte. Porque cuando tenemos el problema, lo primero que hacemos, y está el proceso en nuestra vida, es decir: no, pues aquí me quedo. No, pues el trabajo me va a despejar. No, pues el ver una serie, no, hermano. Tenemos que estar dispuestos al proceso. Y algo que usted tiene que reconocer en su corazón, que si usted no es procesado, va a morir espiritualmente. Si tú y yo no estamos siendo procesados por Dios, vamos a morir espiritualmente. Dios quiere procesarnos. ¿Cuántos estamos dispuestos al proceso? ¿Cuántos queremos pagar el precio del proceso? Cuando Dios nos dice: búscame más, somete. Yo recuerdo y con esto termino, un testimonio. Hace un año, creo, mi esposo se quedó sin trabajo. 7 meses, 7 mesinos fue. Bueno, decir 7 meses porque ya los conté, pero no sabíamos cuántos meses íbamos a quedar sin trabajo. Y Dios procesó nuestra vida. ¿Sabes que Dios tiene que procesarla? Porque a veces decimos: trabajamos, tenemos nuestro dinerito, ¿sí o no? No trabajamos, no tenemos dinero. Y no por eso estoy diciendo a los jóvenes que no trabajen. Dios tiene otro proceso en su vida. Ese le tocó al pastor y Dios hizo algo en su corazón. Y cuando yo empecé en Dios a decir: Señor, algo quieres hacer en la vida de mi esposo y en la mía. No mirando a las personas como diciendo: voy a pedir prestado, voy a hacer esto. ¿Sabe lo primero que usted que tiene que hacer? A orar. Aleluya. Ay, no voy a ver que me le entre una tanda y que me den y voy a hacer esto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ora. Y cuando dije: mi esposo ya tiene 50 años. Y si usted me pregunta, una persona, aunque es estudiada, de 50 años, es difícil su probabilidad, porque las empresas dicen: pero Dios procesó nuestro corazón. 7 meses duró. Pero agradecemos a Dios porque nuevamente Dios vino
a recordarnos: yo soy tu provisión. Los pastores no podemos ver a la iglesia como mi provisión. Los pastores no podemos decir: a ver cuánto diezman. Esa es una situación de usted con Dios. Dios es nuestra provisión y su provisión. Procesados aún en esas áreas, hermano. ¿Cuántos han sido procesados en las áreas financieras? ¿Cuánto usted depende de Dios? Yo veo aquí procesos en Dios, en los jóvenes, estudiados, pero no tienen un trabajo. Pero Dios te está procesando. Dios te está procesando. Dios quiere procesarte. No quiere verte mal. Él quiere verte bien. Él está mirando lo que hay para adelante, Arlet, lo que hay para adelante, Caleb. Por eso te está procesando. Mire, el apóstol Pablo era letrado, era una eminencia. Él tenía una posición económica, un reconocimiento ante los hombres. ¿Y sabe qué hacía el apóstol Pablo? Casas de campaña. Y él mismo dijo: todo lo que sé, todo lo que tengo, ahora lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. ¿Qué te hace falta? No te resistas al proceso. Antes bien, humíllate, reconociendo que Él, el que te va a dar lo mejor para tu vida, en su tiempo, no cuando tú quieras ni como tú quieras. Eso nos cuesta mucho trabajo cuando hay el proceso, pero dice: no me rindo, no me resisto a ti. Hoy rindo todo a ti. Dios es bueno. Dios es bueno. Y dice que no nos dejará avergonzados. Y para que tú y yo no avergoncemos el evangelio, tenemos que ser procesados. Por eso es avergonzado el evangelio, porque no permites que Dios te procese. Dime quién de los discípulos avergonzó el evangelio. Ninguno, porque fue procesado por el Espíritu Santo de Dios. Ninguno avergonzó el evangelio. Murió, físicamente murieron por predicar el evangelio. Déjate ser procesado. Dejémonos que Dios nos procese para lo que Dios tiene para tu vida. Amado Padre, agradecemos a ti, Señor, porque nos hablas a través de tu Espíritu Santo. Tu palabra nos instruye, nos edifica y nos exhorta para ser, Señor, hijos procesados en ti. Padre, tomamos la palabra, Señor, en tus manos. Aunque a veces el proceso duela, pero tú prometiste estar con nosotros y no nos darás más de lo que no podamos resistir. Danos un entendimiento, un discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Y hoy entregamos a ti todo lo que somos. Queremos ser procesados para llegar, Señor, al perfeccionamiento del cual, Señor, tú nos llevarás nuevamente adelante, Señor, así como los hiciste con tus siervos, Moisés, José, Pablo, Pedro, con cada uno de los que
aceptaron el proceso, Señor. Queremos hacerlo, Padre, porque no queremos morir espiritualmente, sino queremos vivir en ti, Señor. Vivir en ti, Padre, dándote la gloria, la honra, el poder y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Pues yo agradezco a Dios este tiempo de ministración. Y fíjese, hermano, que casi no me gusta leer las noticias ni verlas, pero me enteré de una noticia que apenas, creo que es, no sé si alguien me corrige si estoy bien, el país de Chile tiene nueva presidenta mujer, y esa presidenta mujer, Costa Rica, gracias, Costa Rica, permitió que un pastor orara por la nación. Y después ella dio unas palabras y habló de Dios. Qué importante es, hermanos, que nuestro corazón esté firme y que usted entienda a cada momento qué tiempos estamos viviendo, amada iglesia. El camino es estrecho y si usted se avergüenza del evangelio, ¿qué va a pasar de su vida? Agradezco a Dios, a mí me daba mucho gozo y el pastor decía: Señor, y si alguien no conoce la vida de Débora, léala. Y él oraba y decía el pastor, que sea como una Débora. Y cuando estoy hablando de una mujer que está al frente de un cargo importante, no estoy hablando de alguien que sobaje al hombre, porque como mujeres de Dios no podemos sobajar al hombre, ni decir tú no importas, ni nada. Dios nos da un lugar a cada uno de respeto, de amor, y para caminar juntos para un plan y un propósito de Dios. Amada iglesia, siga orando porque el evangelio se extienda y que nuestras vidas permanezcan en Jesucristo. Padre, oramos, Señor, entregándote a ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre, reconociendo que tú eres nuestro proveedor. Agradezco, Señor, por tu iglesia, Padre. Tú amas al dador alegre, Señor, y seas tú sobre sus vidas, sobre sus trabajos. El que no tenga trabajo, Señor, tú proveas de trabajo, Señor. Y el que tiene trabajo, multiplica, Señor, el fruto de su trabajo, Padre. Y declaramos, Señor, que con lo que tú nos has dado, Señor, te bendecimos, Padre, porque todo proviene de ti, Señor, y vuelve a ti, Padre. Gracias, Señor, por tu cuidado y por tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Festeje a mamá.